Digamos, yo empecé tocando guitarra y metido en bandas de la escuela de rock, de punk. Y en los 90s, digamos, fue como que yo descubrí como el hip hop, también metido en el skateboarding, ¿verdad? Nosotros estábamos en la escena de skateboarding. Y como que en esa época, los 90s, no había internet, entonces también todas las escenas como que había underground, como que se conocían, se conectaban, Claro, ¿verdad? claro. No había una escena como de hip hop en esa época. Había hip hop y mucha gente escuchaba hip hop y había, ¿verdad? Pero no había como un movimiento como hay ahora, que hay b-boys y hay DJs y hay... Sí. Había gente que rapeaba por allá y otro por allá, otro que tal vez bailaba breakdance y había sus personas que lo practicaban, pero no había una escena. Lo que sí había era una escena de punk, había una escena de danza, había una escena de skateboarding, ¿verdad? Bien Sí, underground sí, todo, yo me pero eso es lo acuerdo. que había. Entonces yo estaba metido medio en todo eso, ¿verdad? Tocaban bandas de punk en los 90s y me estaba metido en skateboarding y me interesaba la música en general porque toda mi vida yo estaba metido en la música y me gustaban los vinilos, coleccionaba vinilos desde chamaco ahí lo que podía. Los vinilos de mis papás ahí yo los andaba digueando, ¿verdad? Entonces, pues, hip hop entró como empezó a sonar, ¿verdad? Empezamos a descubrirlo más como en los 90s. En mi caso, de lo primero que yo escuché, ¿verdad? Qué sé yo, que llegaba aquí como, ¿verdad? MC Music Factory o MC Hammer o ese tipo de cosas no me llamó tanto lo la meramente atención. comercial. Correcto, hasta que por allá empezó a sonar, por allá Meloman Ace, Mentirosa, o por allá me llegó bien chamaco con casas de Public Enemy, yo estaba como bien metido como en rock, tocar guitarra y todo eso, entonces yo todavía como que le estaba llegando a la hora. Public Enemy me interesó porque vi que tenía un contexto más social, ¿verdad? Cosa como que estaba también, yo metido en la escena punk rock que tenía como esa temática también, bien chamaco, pero fue como cuando ya descubrí Dr. Dre, Snoop, como en los 92, 93, por ahí, Wu-Tang Clan, todo eso, cuando ya yo me metí de lleno, digamos, en Lo a hardcore. escuchar rap. Todavía tampoco entendía de que la cultura hip hop, todos los elementos y todo eso. Yo creo que en esa Exacto. época nadie, absolutamente nadie entendía eso, definitivamente. Pues sí, Costaba mucho. menos aquí, ¿verdad? Donde no había información, donde, Exacto. ¿verdad? Todo lo que uno le llegaba, la música y todo, tenía que ser que alguien se lo pasara. Nosotros descubríamos música viendo los videos de skate, porque estábamos esperando el nuevo video de skate que alguien conseguía de algún lado, que la tía de alguien le traía a Estados Unidos a alguien un VH, después eso se hacían como 100,000 copias. Y en los videos de skate siempre está los soundtracks, uno descubría como lo mejor en el underground de todos los géneros. Claro. Entonces yo me acuerdo la primera vez que yo vi una canción de Wu-Tang Clan o algo fue en un video de skate y uno en los créditos uno buscaba. Entonces El uno de la decía, musicalización, claro. exacto, que en la parte tal, mae, ¿cuál era esa canción? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces Sí. uno, Wu-Tang Clan, uno lo apuntaba ahí con un papel en cuaderno y después ver a ver quién consigue algo de eso, ¿verdad? Pero me acuerdo un compa también por allá, no sé si fue por el 94, 95, que se mandó a traer una huaca de CDs y que un familiar iba para los Estados Unidos y cuando le trajo fue... Yo me acuerdo que yo grabé todo eso de CD a cassette de una vez, dibujando las portadas y todo. Y ahí venía Mobb Deep, venía Dig Out Planets, venía Gangstar, venía 36 Chambers de Wu-Tang. Toda la crema. Sí, porque también fue 93 y 94 para mí, en mi gusto personal, fue el año que salió algunos de los mejores discos de hip hop, ¿verdad? De los que yo todavía escucho todos los días. Tribe Called Quest, ¿verdad? Wu-Tang, salió Doggy Style de Snoop, salió, ¿verdad? Fue como un par de años ahí que salió. Entonces yo estaba en una banda en 94, tocamos nosotros en Horny Toad, en la Rana Templada, con toda la crema del underground de hardcore punk de Costa Rica, que era Teatro Democracia, Curá, todos los grupos de Atillo. Y yo tenía 15, 16 años, era guitarrista de Resistencia Pública. Un saludo ahí a Guti, Federico Cortés y Tillo ahí Y me acuerdo que yo hay una foto y yo estoy con una camisa de Dr. Dre Chronic, con una gran hoja de weed. Entonces ya yo siempre estaba metido, ¿verdad? Ya yo era fiebre hip hop, pero no, como le digo, no había como una escena.
había una escena fuerte de reggae donde a veces se mezclaba, hacían eventos me acuerdo que hacían eventos en Matute. Ajá, que Pero que eran de rap, pero ponían rap ahí una media hora, al final después ya era danza y fiesta. Sí, ¿verdad? claramente, Entonces, siempre predominó el reggae acá. otra cosa interesante de aquella época era que la gente casi no le gustaba el hip hop en español. Y casi no había. De hecho, yo siempre fui fiebre y siempre estaba yo digueando todo lo que salía en español, lo poco que había, ¿verdad? Que la corte impera en Venezuela, Vicosí, etcétera, etcétera. Y la gente en aquella época le gustaba más el hip hop en inglés, especialmente en Costa Rica, a la gente le gustaba como West Coast, Dr. Dre, Snoop, todo eso. Y ahora es vacilón porque más bien ahora hay un movimiento grande, enorme de hip hop en español y ya hay una nueva generación que más bien no le gusta tanto escuchar hip hop en inglés, ya no como que digan tanto hip hop de los 90, sino que ahora todo el mundo está de lleno, ¿verdad? Con Canserbero, con etcétera, todo lo que hay en español, lo cual es muy bueno porque es nuestro, ¿verdad? Nuestro idioma, nuestra cultura, pero también está bueno, ¿verdad? Mantener las bases. Sí, y aprender, ¿verdad? Que es todo lo que ha habido, ¿verdad? Porque sí, claro. Las dos cosas, ¿verdad? Entonces, pero ha sido una evolución, digamos, de aquellos años ahora, que ya ahora sí, hip hop, pues de verdad hay un movimiento gigante en Latinoamérica y justamente el proyecto del documental lo que queremos es visibilizar Centroamérica dentro de ese movimiento latinoamericano porque somos aún un poco invisibles, tenemos muy buenos exponentes, pero no son conocidos fuera, digamos, de nuestra región. Buenísimo. Tenemos aquí a Federico Peixoto, director del documental Tlacuilos, un documental bastante interesante que habla sobre el graffiti acá en Centroamérica y pues diferentes ramas de lo que ha sido todo este movimiento urbano, y nos estaba contando todo lo que ha estado en la escena, pues bastante interesante. Es uno de los más longevos, si no me equivoco, de los que siguen activos, al menos en el movimiento hip hop. Federico, seguimos contando, ¿cómo entraste a esto de los audiovisuales, de videos, etcétera? Así resumidísimo, para entrarle de lleno a lo que es el documental. Sí, bueno, la misma inquietud de hacer cosas, digamos, en los 90 que estábamos en bandas, era como bien difícil grabar un disco o un EP, porque no se podía editar en computadoras, era como, en general, grabar, hacer videos, ¿verdad? Nosotros empecé haciendo como videos de skate, con cámaras prestados ahí, o filmando en la calle, de todo, desde, ¿verdad? Como la escena en la calle, desde pleitos hasta filmando todo lo que hacíamos en la calle, ¿verdad? Filmando ensayos, bandas de los compas y tratando de hacer videos de skate. Entonces, pero lo hacíamos ahí con VHS, metiendo 2 líneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien difícil, uno podía grabar, pero no se podía editar. Empecé como en la mitad de los 90s a filmar cosas en la calle, porque también yo sentía que éramos como un grupo de gente, todas estas escenas diferentes que estaban sucediendo, no estábamos como siendo representados en la sociedad costarricense. Yo empecé a tener la inquietud de que fuera bueno documentar. También empecé tomando fotos en los tiempos cuando porque antes de que pudiera conseguir una cámara de video, conseguí una cámara de fotos. Y eso de que uno tenía, ¿verdad?, rollo, que tenía que ir a revelarlo. Sí. Terminé aprendiendo a revelar Cuarto Oscuro. Pero bueno, entonces nació esa inquietud. Después yo, cuando salí del colegio, estuve un año en la UCR, hice generales y no sabía qué hacer. Y me di cuenta que había un lugar donde usted podía aprender a hacer videos que se llama Centro de Imagen en el INA. Prácticamente era el único lugar que usted podía aprender a hacer videos, aparte de la Escuela de Comunicación de la UCR, pero que era como más enfocado en periodismo. Entonces yo dije, yo tengo que entrar ahí, tengo que buscar la manera de que me enseñen a editar y allá hacerlas, ¿verdad? Porque ya yo llevaba varios años traveseando ahí. Empíricamente. Exacto. Entonces, pues al final logré entrar. Era como bien difícil entrar porque en ese tiempo el INA estaba diseñado para la gente que ya estaba trabajando en el medio audiovisual Costa Rica, pero que todo el mundo nadie tenía una formación, digamos, toda la vieja escuela audiovisual costarricense, todo el mundo aprendieron ahí traveseando. Entonces en algún momento dijeron como, bueno, hay que enseñarle a todos estos camarógrafos de Canal 7 y de la Extra y gente productor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo entré ahí bien chamaco y
después todos mis compañeros eran gente que tenía años, ¿verdad? Y eran gente que trabajaba en los medios, entonces gente con bastante colmillo. Sí, claro. Y ahí yo me escuelé un montón, ¿verdad? Buenísimo, Y ahí empecé. Después de ahí seguí en todo lado que pude. Llevé algunos cursos por aquí, otros cursos por allá. Empecé a trabajar de editor. Después canjeé parte también de unos estudios trabajando de editor. Y ahí me fui. Y de ahí ya tengo 20 años prácticamente estar trabajando de productor audiovisual ya como, ¿verdad? Profesionalmente. Y yo por mi lado siempre como que quería mantener la esencia, porque yo había empezado a hacer eso y hice Producciones del Gafeto, que es como mi sello, que comencé haciendo videos de skate, ¿verdad? Tico Estilo y toda la serie de videos de skate en los principios de los 2000 que hice, y yo después continué haciendo videos de música, documentales, ¿verdad? Yo también, digamos, tengo mi parte de que trabajo audiovisual. Si usted me contratan, yo le hago videos de lo que sea, pero los videos que yo saco, mi sello Producciones del Gafeto, es como los temas que a mí me interesa documentar, promover, que he seguido como con esa línea. Buenísimo, buenísimo. Ya después de toda esta trayectoria tan larga en audiovisuales, ¿cómo nace la idea del documental? ¿Cuándo te sentaste y dijiste, ok, voy a hacer un documental y va a ser de graffiti? Realmente pasó como bien orgánico también, porque todos esos años de que yo nada más andaba documentando todo lo que andamos haciendo. En los 90s también nosotros no habían tantos skateparks para patinar, entonces nosotros andábamos, en esa época se patinaba mucho como fábricas abandonadas que tenían buen piso. Puro Tony Hawk. Sí, entonces todo el mundo iba, ¿verdad? A los diferentes crews de Chepe. Por ejemplo, muy importante, donde ahora es el Outlet Mall, como por allá del 96, era la fábrica abandonada de la Bilsa, de zapatos Bilsa, toda una cuadra. Y los bikers la descubrieron, entonces uno había que brincarse un muro, que uno se metía por donde ahora, enfrente de donde está el Banco Nacional, uno entraba ahí, se tenía que meter a un charral, se brincaba un muro, y había como un warehouse gigante con piso perfecto, ahí entramos, todo el mundo lo limpió, construimos rampas, y eran como skateparks clandestinos, hasta que llegaba la policía, se da cuenta y empezaban a echar a todo el mundo y así, ¿verdad? Y hasta que lo terminaban demoliendo, eventualmente hicieron el Outlet Mall. Pero en ese lugar, que le decíamos el Warehouse San Pedro en los 90s, pues ahí íbamos a patinar, a veces habían 100 personas ahí adentro patinando, bikers, etcétera, y pues estaba todo lleno de paredes, y ahí fue, por ejemplo, los mismos compas que patinaban, como no había como graffiti en esa época en San José. Lo único que usted veía era, pues, por la UCR, gente de Bellas Artes o graffiti político, la gente ponía consignas políticas, ¿verdad? Eso desde los tiempos de la Alcoa, que fue como lo primero que se empezó a hacer. O si no, también se veía cosas de la Ultra y la 2 en Betún, ¿verdad? Pero no había como graffiti como lo vemos ahora por todo lado. Entonces algunos de los compas que también pues teníamos interés en skateboarding, en hip hop, en verdad, lo poco que nos llegaba, habían videos que venían de New York, uno veía los grafitis, ¿verdad? Las revistas, una que otra revista que por ahí alguien traía. Entonces me acuerdo uno de mis compas que patinaba, Ain y Gusk, ¿verdad? Ain, que todavía es uno de los pioneros de graffiti Costa Rica, pues otra gente empezaron a rayar los muros en general de esos, ¿verdad? Donde patinamos, pero eran como grafitis bien primitivos, como one-liner, ¿verdad? Pero Checho, Ain y Gusk como que sí tenían el interés y que como que, ¿verdad? Eran un poco más artísticos y querían hacer algo diferente, y me acuerdo que hicieron un primer graffiti que decía Escoria, pero ya como con estilo, ¿verdad? Con outline, con profundidad, y ya todo el mundo, la gente decía, eso sí se ve como un graffiti, ¿verdad? Como sí, queriendo decir, ya es como un graffiti de verdad. Entonces también por allá UFO, que empezaron a aparecer los platillos de UFO por aquí y por allá. En los 90 también una escena de tagging, y mucha gente que patinaba, y mucha gente que andaba por ahí andaban tagueando, ¿verdad? Pero nadie hacía piezas grandes. Entonces yo, digamos, como los mismos andábamos ahí filmando los videos de skate y todo, yo empecé también a filmar eso, y poco a poco se empezó a dar. Después empezó a llegar gente de afuera como Chuck de Nicaragua, llegó Soulja de San Diego, llegó Kayer, diferente gente que sí ya eran pintores de graffiti. Todo eso se fue como dando poco a poco, pero como a la misma época. Entonces yo empecé como a filmar eso. Yo dije, bueno, yo voy a empezar a filmar los compas que están haciendo grafitis, y
ya yo había visto en otros lados graffiti más evolucionado. Yo sabía que eso pues estaba arrancando y que en algún momento iba a evolucionar y quise empezar a filmarlo para tener como el footage desde el inicio. Imagino. Y eso fue evolucionando hasta que ya la escena creció. Incluso nosotros empezamos a meterle para que creciera más rápido. Mush y yo comenzamos el festival de Buscando la Raíz, que fue la Convención Nacional de Graffiti, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? Yo en algún momento del proceso decidí empezar a hacer un documental sobre la escena de graffiti, la historia de graffiti en Costa Rica desde como del inicio. Entonces yo fui recopilando material por años, pero yo sabía también que como todo el mundo estaba tan verde en el asunto y comparado como graffiti que había afuera, ¿verdad? No tenía sentido como armar algo en ese momento, sino como ir documentando por años hasta que evolucionara y tener todo ese proceso desde el inicio. En medio de ese proceso, nosotros nos conectamos con Guatemala, con el Festival Hip Hop Revolución, fuimos a México, Meeting of Styles, y cuando llegamos a Guatemala, con diferente gente que fue en diferentes años, ¿verdad? De los primeros festivales, nos dimos cuenta que había una escena centroamericana, ¿verdad? Que lo mismo que estaba pasando aquí estaba pasando en el resto de Centroamérica. Y Lo que faltaba era como conectarse. Exacto, yo siempre había tenido esa inquietud también, porque por ejemplo, desde los 90s, cuando no había internet, siempre nos llegaba información de los lugares del mundo donde se estaba produciendo la música, ¿verdad? Sabíamos qué estaba pasando en LA, en New York, en Europa, qué sé yo, underground incluso, pero nosotros no sabíamos bien poco qué está sucediendo en Guatemala, El Salvador, en verdad, a pesar de que son nuestros vecinos. Teníamos un poco de conexión con Panamá, ¿verdad? Y con Nicaragua por ser los países más cercanos en diferentes escenas. Habían venido bandas en los 90s, Caras de Hambre, Panamá, habían venido skaters, alguna gente había ido para allá, pero muy poco, y no era como un movimiento así. Entonces cuando yo llegué a Guatemala y empecé a ver, además era un festival que muy enfocado en la cultura hip hop con todos los elementos, entonces llegamos allá y habían b-boys, MCs, DJs, grafiteras de todo Centroamérica, y yo dije, wow, esto es especial porque claro, yo que llevaba años ya filmando underground Costa Rica, nunca había visto eso como un movimiento que estuviera conectando a la región. También esto se dio en una época donde todo como que calzó, porque también ya había internet, era toda una nueva generación, había más información, ¿verdad? Ya también, por ejemplo, por muchos años en Centroamérica, por diferentes razones, el movimiento tampoco pudo crecer de hip hop en Costa Rica por otras razones, en el resto de Centroamérica también por la violencia y la guerra, ¿verdad? Las pandillas. Entonces, por ejemplo, cuando usted habla con la gente de Guatemala, pues en la época de la guerra, ¿verdad? Era imposible porque la gente andaba haciendo las consignas políticas, había muchísima represión, Nicaragua, El Salvador, Honduras también. Y después de eso, de la firma de la paz, que empezaron a deportar a la gente, también empezó a entrar fuerte las maras, ¿verdad? En todo Centroamérica, y también era imposible salir a hacer grafitis y todo eso. Ya después que hubo una ley que cambió, ¿verdad? Como que se endurecieron las leyes con lo de las maras, los mareros dejaron de hacer graffiti y entonces ya la gente pudo salir a hacer graffiti, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hubo como toda una serie de condiciones en la región, como que hasta ese momento se empezó a dar después de los 2000s como una escena de hip hop de verdad en cada país fuerte, y llegamos a un festival donde entonces todas esas escenas se juntaron, y yo pues como con mi formación de documentalista y todo eso, yo dije como, este es el documental que yo de verdad tengo que hacer. Sí, ya, y yo vi que la nadie, chispa. Exacto, y nadie lo estaba haciendo. Yo dije, sí, claro, la historia de Costa Rica es súper importante, pero yo debería además filmar la historia de todos estos países y contar la historia de cómo estamos haciendo un movimiento regional, porque eso calzaba con todo lo que yo también estaba proyectando, pensando, ¿verdad? El hecho de que somos países bien pequeños, pues es una desventaja, especialmente en todo esto del underground, porque pues solo somos 4 gatos en cada país haciendo lo que hacemos, compitiendo con países gigantes, con millones de personas, como Colombia, México, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿verdad? Todos esos países son fuertísimos. Son Venezuela, ¿verdad? Son países con millones de personas donde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al inicio de la escena, los b-boys de Costa Rica, me acuerdo que siempre
perdían contra los B-Boys de Panamá, como que ahí tenían un poquillo más de experiencia, qué sé yo, y los grafiteros de Guatemala, ¿verdad? Estaban súper por encima de los grafiteros de otro lado, etcétera. Pero una vez que empezó a ver estos festivales y que todo el mundo empezó a ver roce, todo se niveló y de repente, boom, los B-Boys de Costa Rica están ganando por aquí, por allá, los B-Boys de todos lados, ¿verdad? Porque ya empezamos a tener una escena más grande y empezamos a viajar y a tener festivales en todos los países, todo el mundo, ¿verdad? Quedándose en las casas de todo el mundo. Empezó a subir el nivel, ¿verdad? Me acuerdo cuando Milo, por ejemplo, vino a Costa Rica la primera vez y la gente, ¿verdad? No sabía los nombres de algunos trucos y Milo llegó y como, esto es un no sé qué, esto es Stop Rock y esto es Footwork, y, ¿verdad? Entre todos, con toda la información que todos teníamos, empezamos, ¿verdad? A compartir esa información. Y empezó a subir el nivel y los exponentes en la región se empezaron a hacer. Incluso si hay que mandar representantes para una batalla en Europa o para una, ¿verdad? No es lo mismo sacar una eliminatoria entre 4 millones de personas, de poquitísima gente que además practica, ¿verdad? 100 B-Boys. Exacto, que mandar ¿verdad? Nuestros 4 millones, mandar el mejor y ir a que se agarre contra los del resto de Centroamérica y de todos esos mandaron la mejor representación para afuera. Y ahí fue también cuando comenzó a suceder eso, que empezó el mundo como a volver a ver hacia la región underground, ¿verdad? Aún, porque gente que empezó a venir, ¿verdad? Como gente que nadie se da cuenta, pero gente que es importante, digamos, en el movimiento, empezaron a venirse para acá, ¿verdad? Individualmente y aparecieron ahí como, hey, anda por ahí, Nosum, The Tats Crew, que si alguien le puede dar chante, ¿verdad? En Costa Rica, que claro que sí, no sé. Y así, ¿verdad? Porque eso es parte también uno de los, me voy a adelantar, pero parte de los objetivos del documental, porque yo entendí en algunos viajes, ¿verdad? Como que nosotros somos invisibles para el resto del mundo. Centroamérica es una región del mundo que los gringos ni siquiera piensan que Centroamérica existe, es Suramérica, ¿verdad? Y mucha gente tampoco como que no saben ni qué países conforman Centroamérica, se tienen un enredo ahí y no se sabe mucho de nosotros. Lo que se sabe es de violencia o de turismo, pero nadie conoce artistas, no tenemos exponentes fuertes como decir México, Colombia, ¿verdad? Que sí. Entonces, ¿verdad? Somos invisibles y justamente porque somos países pequeñitos donde no hay industria musical, donde no hay nada, ¿verdad? Entonces todo lo que aquí se hace es como quijotadas de gente de verdad que quiere hacerlo y así empiezan movimientos y así, ¿verdad? Después nueva gente se une, pero es mucho más lento que en otros lugares. Entonces ahora que somos un movimiento centroamericano de hip hop, pues también ese documental, pues parte de la idea es ponernos en el mapa como aquí sí se hace hip hop y hay un montón de gente buena y vean, este es este y este es el otro y este es el otro en este país y toda esta región tiene una historia similar, nos independizamos el mismo día, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces parte del objetivo es eso. Yo entendí cuando empecé ¿verdad? A ver esos festivales y a ver incluso la magia que se sentía cuando empezó a suceder eso. Gente de afuera que venía también, ¿verdad? Se le paraban los pelos y decían, esto se siente como cuando usted mira los documentales de Star Wars y todo eso al inicio, ¿verdad? El hip hop en el Bronx, como esa magia, como que aquí está iniciando un movimiento y además como bien puro, como bien fiel como a lo que es la cultura de hip hop, ¿verdad? Se estaba haciendo bien con los 4 elementos, como respetando, ¿verdad? Los fundamentos. Entonces fue como algo que motivó a todo el mundo empezó a ir a esos festivales y todo el mundo se devolvía a su país motivado, empezando festivales locales, ¿verdad? Tratando de hacerlo mejor, porque ya ahora, ¿verdad? Nos estamos afilando entre nosotros. Buenísimo. Ya que estamos metidos en el documental, hay un soundtrack a Aerosoldados, ¿verdad? Correcto. Contanos un poco así en resumen para irnos con esta canción que a la gente le encanta. ¿De qué habla? Así en resumen, porque sí abarca bastante en pocos minutos esta canción. Entonces contanos un poco y por qué la incluiste. Bueno, Aerosoldados es una de las canciones que fueron hechas para el documental, porque en el soundtrack del documental hay un montón de instrumentales y canciones hechas para el documental. Hay otras que son de artistas centroamericanos que no lo cedieron, pero sí hay mucha música original que tuvimos que hacer. Aerosoldados es un tema del MC Étnico. Étnico es un MC de Colombia, Barranquilla, que vive en Miami
y se creció en New York también. Y Emlico se hizo amigo de nosotros porque lo trajimos para un festival por allá en 2009. Y como que llegó y se hizo amigo de todo el THC Crew, fue a Guate, conoció a todo el mundo como que rapidito, ¿verdad? Se hizo como de la familia. Y él vio el proyecto que yo estaba haciendo y un día me dice, parce, vea lo que le tengo. Y apareció con Aerosoldados. Buenísimo. Que fue como que yo le hubiera pedido como, men, haga una canción para el documental. Porque en Aerosoldados él habla de cada uno de los personajes, ¿verdad? Que sale en el documental, de Caso, de Chuck, de Nicaragua, de Mush, de Kevin, de quién, pero lo va escondiendo en la rima. Entonces dice, la policía ya tiene el caso perdido, pero si usted no sabe quién es Caso, no entendió, ¿verdad? Entonces, claro, ya si usted ve el documental y después vuelve a ver a los soldados, ya va a entenderla mejor, ok, este es Pain, este es Caso, este es Flaco, ¿verdad? Entonces, pues sí, a los soldados salió hace rato, porque el documental viene el rato, muchos años vengo haciéndolo, incluso antes se llamaba Todos Hermanos Centroamericanos y ahora se llama Tlacuilos. Ahorita podemos explicarlo del cambio del nombre. Ajá. Pero entonces Aerosoldado fue un tema que salió pues, como en 2010, no me acuerdo, pero hace como unos 7 años creo. Sí. Entonces ahí fue cuando todo el mundo se enteró que el documental venía y pues tuvieron que esperar, pero ahora sí viene. Ya Aerosoldado se convirtió como un poco como un himno de graffiti en Centroamérica. Entonces nos llegaban reportes que taggers en Honduras o en no sé dónde, todo el mundo andaba rayando, escuchando Aerosoldados, ¿verdad? Entonces fue tuanis en ese aspecto, que la gente lo tiene como bien en el corazón. Estábamos hablando con Federico Peixoto, pues el director del documental Tlacuilos, un documental dirigido a lo que es la historia del graffiti en Centroamérica, que está bastante interesante. Hemos venido hablando del por qué surgió, cómo surgió, también lo que ha estado él haciendo en la escena desde los 90s, y pues que ha sido bastante interesante y bastante como es educativo, por decir, para los que nos gusta la historia. Contanos un poco este documental. Primero, ¿qué significa Tlacuilos? ¿De dónde viene este término y el por qué lo usamos? Bueno, Tlacuilos es una palabra ancestral, porque nos enteramos ahí durante estos años haciendo esta investigación, que bueno, mucha gente siempre dicen como, al principio especialmente nos criticaban como, eso hacer grafitis, eso no es de nuestra cultura, eso viene de los gringos de Nueva York, qué sé yo, ¿verdad? Ajá. Pero, pucha, realmente Latinoamérica, Centroamérica tiene una gran tradición de muralismo, de precolombino, desde los tiempos precolombinos. Incluso la primera gente que empezaron a hacer grafitis en Nueva York en los trenes, muchos eran latinos, boricuas, gente que viene de países como el nuestro, lleno de color, ¿verdad? Todo verde, con animales, etcétera. Llegando a ciudades como Nueva York, donde todo es gris. Es como instintivo para nosotros poner un poco de color, sabor a eso. Y, ¿verdad? La tradición del muralismo en México, Diego Rivera y todo eso, ¿verdad? Nosotros eso está como impregnado en nuestro ADN. Y los Tlacuilos, ¿verdad? Cuando nuestro primer viaje a México, fui con Mucha a México, Gusa y Piloy en el 2008, 2009 para Miriam Styles, y conversando allá con el Fly, él nos hablaba de ese término de los Tlacuilos, de que Rocco Maldita Vecindad se refería que a los nuevos Tlacuilos. Empecé a investigar. Los Tlacuilos eran los escribas de, como decir, ¿verdad? En Egipto tienen los jeroglíficos, pues acá, ¿verdad? Los mayas tienen los códices, los famosos códices mayas, los aztecas, en fin, todos nuestros pueblos, ¿verdad? Precolombinos tenían una gran tradición, y los Tlacuilos eran gente, especialmente de toda Mesoamérica, diferentes pueblos indígenas tenían un diferente nombre, pero Tlacuilos a náhuatl. Me gustó ese término porque náhuatl era como un idioma que los pueblos indígenas hablaban aparte del suyo para entenderse con la gente de otros países. Como ahora hablamos español o francés, lo que sea, pero todo el mundo en inglés se entiende. Ajá. Y cuando fuimos a Tikal con el mismo documental y todo, entendimos como eran ciudades con poblaciones como la de New York, o
sea, que yo digo, una ciudad con gente tan grande, aunque fuera sido hace miles de años, tiene comportamientos urbanos, ¿verdad? Seguro había en la esquina. Los tlacuilos eran gente que tenía habilidad para el dibujo, ¿verdad? Primero, tlacuilo se le llama al que escribe pintando. A los escritores de graffiti se le llama escritor de graffiti porque pintan su nombre. Entonces decíamos como, bueno, ¿verdad? Son writers, exacto. Los tlacuilos eran writers. Exactamente. Entonces, era gente que educaban en la cultura, la historia, y se dedicaban a hacer todo lo que eran los códices, los mapas, los murales. Por ejemplo, los mayas descubrieron el color púrpura antes que cualquier otra cultura. Los murales mayas y aztecas, usted todavía los mira intactos cuando hay murales de grafiti que un año después con el sol se borran. Entonces esta gente sabía lo que estaba haciendo. Y ellos, ¿verdad? Hacían todo, mapas, códices, murales, ¿verdad? Toda la historia está dibujado en murales. Entonces, y todo esto era en Mesoamérica entera. Yo vi, por ejemplo, dibujos de tlacuilos en El Salvador, contando la historia de la última batalla que perdieron contra los españoles. Tlacuilos había por todo lado. Entonces era difícil tener un concepto que amarrara a Centroamérica, porque a pesar que somos bien parecidos, también somos bien diferentes, sí. Y tenemos Caribe, tenemos mayas, tenemos de todo. Entonces, tlacuilo, ¿verdad? Fue como un concepto que yo dije como, bueno, los tlacuilos. Encerraba todo. Exacto, y aquí había comportamiento, ¿verdad? Se hablaba el náhuatl en todo lado, habían dialectos en diferentes Centroamérica de náhuatl, desde México hasta abajo, y había gente, ¿verdad? Me imaginé ahí como tlacuilos rebeldes también haciendo sus tags, ¿verdad? Como que al final de cuentas el tiempo pasa, pero ciertos comportamientos, ¿verdad? Se vuelven a repetir. Para mí hip hop también es muy tribal, ¿verdad? Porque usted se pone a ver los 4 elementos. Entonces hip hop nace en lugares donde hay necesidad, Bronx, donde sea, Centroamérica. Pero también es como cuando la gente no sabe qué hacer, se vuelve como al roots, ¿verdad? El cypher, que es como la ronda donde la gente hace su MC o b-boy o lo que sea. Es un poco como sentarse alrededor del fuego. Los tambores son como los tornamesas. Pintábamos las cavernas en la prehistoria como hacer grafitis, ¿verdad? Desde siempre hemos pintado los muros. Entonces hip hop es como una gran tribu mundial que respeta la cultura de cada uno. Todo el mundo samplea su cultura, sus sonidos, pero hay una gran cultura mundial, ¿verdad? Entonces, pues los tlacuilos, pues, ¿verdad? Todo calzaba, tlacuilos, Centroamérica, siempre ha existido esto aquí, desde siempre, desde antes que llegaron los españoles. Entonces, no es como que vino ayer, lo que pasa es que ahora volvió a nacer, ¿verdad? En forma de graffiti, en forma de hip hop, pero si usted ve incluso el documental, hacemos comparación, hay mucho graffiti que rescata, ¿verdad? Todo eso en Costa Rica, Roy, Mush, todo el mundo pinta, ¿verdad? Las máscaras boruca, todo tipo de... Y en Centroamérica, la gente de verdad, México, usted ve por todo lado, Guatemala. Entonces es como que... Porque al principio la gente empezó a hacer graffiti copiando mucho New York Style, todo eso, LA Style. Y pues ya pasó un tiempo que ya la gente, ¿verdad? La gente aprende así, luego ya la gente empieza como a buscar su propia identidad, ¿verdad? Lettering con estilo de carretas, ¿verdad? Gillo, qué sé yo. Entonces eventualmente llega un momento como que nosotros estamos contando nuestra propia historia. Y eso es lo otro, porque los tlacuilos eran vistos como gente de mucho respeto, educadores. En cambio los grafiteros en la época moderna es como maleantes. Los vagabundos. Exacto, cuando pues una gran responsabilidad pintar los muros de su comunidad. Y la historia es lo que usted ahí refleja, los niños y la gente lo va a mirar. Y verdad, es un espejo. Entonces también queremos fomentar como esa idea, ese concepto a los writers de Centroamérica como, ok, ya el level tlacuilo es el siguiente nivel, el nivel educador. Cuando ya usted está contando y educando a su gente con lo que se está poniendo. No cualquier writer es un tlacuilo, sino ya cuando usted lleva 10 años para arriba, usted empieza de verdad a ya tener ese nivel de tlacuilo. Entonces también es como para subir la barra y decir, bueno, aquí hay tradición de tlacuilo en Centroamérica desde siempre. Entonces, si usted ahora va a ser un pintor, un graffiti, un MC también, un vivo y lo que sea, pero si usted está educando a su propia gente sobre su historia, sobre lo que sea, si usted está poniéndole conocimiento ahí, ya usted está haciéndolo nivel tlacuilo. Buenísimo, qué interesante. De verdad que, bueno, es algo que es tan de nosotros y aún así no lo sabemos. Google it, o sea, busque tlacuilos en Google y pueden aprender un poco. Me da risa porque
como el documental se llamaba diferente, por ejemplo, de repente mis compas, los misma gente acá de Panamá me escribían como, hey, sopa, gafeto, ¿qué es Tlacuilos? Y ellos mismos, ¿verdad? Donde no le contesté, mismo dicen, ya vi qué es. Entonces yo me cagaba de risa, como, no sé, como diciendo, acabo de poner a un bomber de Panamá a estudiar sobre cultura precolombina, ¿verdad? Sí, buenísimo. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Aprendernos de nosotros mismos. Buenísimo. Contanos un poco, bueno, se estrena de hoy en 8 este documental, ¿verdad? Se estrena en las salas de Cinépolis, pues sabemos que es una cadena súper grande. ¿Cómo logramos llevar este documental hasta esa pantalla grande? Es una buena pregunta. Bueno, primero es importante decir que es el primer estreno de un documental centroamericano simultáneo por Cinépolis en la historia. Buenísimo. Y porque los documentales ya de por sí no le dan tanta pelota como a las películas de ficción. Sí, obviamente. Y menos aún un documental de hip hop, y menos aún un documental de graffiti. En ese sentido, ¿verdad? Es importante y la gente de la comunidad le están dando un valor de que es eso, ¿verdad? Si ya la idea del documental era ponernos en el mapa, ¿verdad? De que aquí estamos, existimos, pues tampoco iba a servir si sacamos el documental ahí, underground, que nadie se diera cuenta, los mismos canales que siempre usamos, ¿verdad? Ya de por sí toda la comunidad de nosotros iba a saber que eso iba a suceder. Y como tantos años invertimos también en el proyecto, pues dijimos, no, esto hay que hacerlo bien. Entonces, digamos, todos los primeros años de filmación del documental yo lo hice solo prácticamente porque no había plata, no había nada, ¿verdad? Entonces yo aprovechaba que yo me iba de DJ a tocar a Back to the Scene en Panamá, entonces me quedaba más filmando o íbamos, ¿verdad?, a los festivales de Guate, etcétera. Pero ya después, ya cuando yo tenía años de material acumulado, pues yo empecé a hacerme mi equipo aquí porque la postproducción iba a ser un problema. Entonces respetos ahí a Laura Conejo fue la productora que creyó en mi proyecto, se unió conmigo también y con eso logramos conseguir algunos, ¿verdad? Competimos en varios fondos que existen en el país de apoyo a producción audiovisual, logramos ganar un apoyo, una parte con ProArtes y Fauno, y con eso ya yo pude también hacer mi equipo, Tino, Melissa Rivera, los mismos compas que vienen trabajando conmigo de hace años, pero ya pude pagarles para que ¿verdad? Trabajaran. Entonces logramos ya terminarlo de esa manera y pues una cosa llevó a la otra, ¿verdad? También con Laura decidimos que teníamos que buscar una plataforma digna para el tiempo invertido y todo el cariño que habíamos tenido en este proyecto. También el año pasado yo estuve en una gira de un mes por California, por universidades, por todo California, hablando del documental y promocionando el trailer. Ahí tuvimos algunas reuniones importantes también, que no puedo revelar mucho, pero con gente para ver si también el documental podía salir por otras maneras. Pero al final, entre todo eso, ¿verdad? Laura también se le ocurrió la idea que estábamos buscando porque yo siempre tenía la certeza que quería que eso saliera en un cine, porque dijimos, es un documental, ¿verdad? La plataforma ideal para ver una película es en el cine. Entonces estábamos, ¿verdad? Tanteando que Magali, que Cine, etcétera, y al final Laura consiguió la reunión con Cinépolis y tuvimos la reunión con ellos, le enseñamos los trailers, le hablamos del proyecto, todos los años que tenía, el apoyo que habíamos conseguido con Fauno, con ProArte, etcétera, 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 ¿verdad? Teníamos demasiado que enseñar después de tantos años de haberle metido, sí. Y pues ellos accedieron a que ¿verdad? Hicimos una proyección privada con ellos y al final pues analizamos por todos los ángulos, ellos también analizaron la cosa por todos los ángulos y les convenía. Y bueno, por dicha también apostaron y creyeron en nosotros y una cosa llevó a la otra y ahora vamos a hacer esta gira. Bueno, también quería contarles que el documental se estrena simultáneamente el jueves 26 por todos los países de Centroamérica, pero nosotros arrancamos, vamos a hacer un pre-party el lunes 23 en Guatemala con toda la gente de Guatemala. Buenísimo. Vamos a hacer una visita a El Salvador al día siguiente y a Panamá. Hay un pre-party en 25 en Panamá con FM Crew, con Big Time Cannabis, OCE, toda la gente allá de la escena que está activo. Nosotros llevamos a Nesta se va a presentar representando Costa Rica, que también Nesta es parte del soundtrack, con el nuevo tema que vamos a sacar, que es como el nuevo a los soldados, que se llama La Canción del Oficio.
Kid Sánchez sampleando una canción del Grupo Nacional Canto América, este también se viene con video también. Entonces el 26 también hay un after party que todavía lo hemos mantenido medio secreto, pero podríamos empezar aquí a revelar. Viene DJ Lord del legendario grupo Public Enemy y Prophets of Rage, ¿verdad? Con Be Real y Rage Against the Machine, Public Enemy. Viene Evnico, viene la gente de Trapistrano Crew de Orange County, California, y gente también de acá, y eso va a ser el mismo día 26 en el Mercadito La Concha, Casa Félix. Eso va a ser una fiesta que van a estar los tres. Locura. Va a ser una locura. Y ya casi sale el flyer de eso. También va a ser bien accesible, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda ir. También está la gente ahí de Most Wanted, que seguro van a estar por allá feriando. Bien. Que van para El Salvador, ¿verdad? Ese día se va a armar. El 26 todo el mundo vaya a ver la película. Muy importante también que la gente apoye. Ojalá vayan a verla el fin de semana. Porque si la película tiene gente el fin de semana, pues la dejan más tiempo en cartelera, ¿verdad? Buenísimo, así que, bueno, es un llamado para todos. No necesitas estar, pues, súper metido en el movimiento hip hop o en la cultura hip hop para ir a verla. Siempre es bueno conocer un poco de la historia. Y no, más bien, súper interesante. Yo ya quedé con la espinita y como te dije ahora, yo de fijo voy y de hecho voy a hacer una pelota de gente y nos vamos para allá. Definitivamente. Recordarles, Tlacuilos se estrena en Cinépolis, es de hoy en 8, ya. Así es. De hoy en 8, jueves 26, para que alisten ahí la platita para las palomitas, porque va a estar bien interesante, y que se vayan con su grupo de gente, definitivamente. ¿Dónde podemos ver avances? ¿Dónde podemos ver todo? Algunas redes sociales que la gente pueda seguirlos. Correcto, sí. Bueno, en YouTube, Gafeto TV es la productora. Ajá. En el YouTube de Gafeto TV están todos los trailers, están los videos de los soldados, todo eso, ¿verdad? También el Gafeto TV en Facebook y Gafeto TV en Instagram. Después, en Instagram, Tlacuilos Documental, para que se metan al Instagram del documental. Buenísimo. En Facebook también, Documental Tlacuilos. Y ahí pueden ver toda la información de todo lo que va saliendo. Buenísimo, un documental, un trabajo, una producción súper bien elaborada a partir de un epicentro costarricense que se distribuyó por todo Centroamérica para hacer una historia pues muy bien contada por parte de Federico Peixoto, que nos acompañó esta noche acá en Liricología, por supuesto por Urbano 106. Al 6065-1059 nos escribió, dice Big Up Fede, saludos del Irie. Saludos al Irie. Es mi hermano Irie, Man. Llevan. También por ahí Evelyn Barrantes, desde Limón nos escribe, dice saludos a Cholo Valerín de su esposa Evelyn, que lo ama mucho, qué buena nota. Y ellos siempre saludan y siempre escuchan Liricología, qué buena nota. También un saludo para los que siempre están conectados, Carlitos del Río Frío, que nunca falta, etcétera. Y bueno, mucha gente que siempre está conectada. Fede, muchas gracias por venir, por sacar el tiempo para hablar con nosotros de esta megaproducción. Muchas gracias, sí, gracias por invitarnos. Y bueno, esto es como, realmente este documental representa todo nuestro movimiento. Entonces, ¿verdad? Uno para todos, todos para uno. Ojalá la gente vaya a verlo, a apoyar. Por supuesto. Y bueno, que siga creciendo esto. Así es. Para los que no pudieron escuchar esta entrevista y no pudieron sacar la información, mañana mismo en las redes de Urbano 106 y por supuesto de Cypher City, pues va a estar ahí el link de la entrevista para que puedan ver, repasar toda esta entrevista, este montón de información que recibimos hoy, para que vayan empapados a ver la película. Porque al final de cuentas eso es lo importante, que vayamos y nos instruyamos un poco de la historia de lo que es el hip hop. Porque hay una frase bien bonita que escuché hace muchos años y al principio no le caí, pero decía, el hip hop no es solo hip hop. Y yo no entendía el porqué hasta que me explicaron que el hip hop no era solo música hip hop. Y yo, la chispa, o sea, tenés que tener conocimiento sobre historia, graffiti, los elementos, claro, etcétera. Y bueno, eso es una gran oportunidad, ya que Fede sacó todos estos años para regalarnos esta producción. No la desaprovechemos y lleguémosle a Cinépolis a partir de este jueves 26. Nos despedimos, muchas gracias de verdad, Federico, qué buena nota que estuvieras por acá. También los miércoles pueden ahí escucharlo en La Ofensiva por Radio Nacional, ahí para que vean. Saludos a La Ofensiva Crew ahí los miércoles buenísimo. A las 7 también estamos dándole. Saludo para mi hermanito Lumi ahí que él sabe surflaba en la casa.